La Cámara de Diputados se reunió hoy para una sesión, tratar el proyecto de ley de ficha limpia, este proyecto de ley inspirado en Brasil para que aquellos políticos condenados en 2 instancias no puedan ser candidatos a cargos selectivos. Pero le faltó un diputado a los impulsores del proyecto. 128 estaban sentados en su banca, necesitaban 129 para tener quórum y se quedaron en las puertas de ese quórum. Para hablar de este y otros temas, como la reforma política que está impulsando el gobierno, el oficialismo, tenemos en línea a Gustavo Marangoni, analista político. Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, gracias por la comunicación. Gracias a vos, Gustavo, por estar del otro lado. Bueno, sabemos que dentro de los impulsores del proyecto de ficha limpia estaba el PRO, estaba la UCR. Se sentaron también los diputados de La Libertad Avanza, no así los de Unión por la Patria, por supuesto. Pero en el oficialismo hubo ausencias y fundamentalmente ausencias de bloques amigos. Estoy pensando en bloques de gobernadores que suelen votar con La Libertad Avanza. ¿Al gobierno le interesaba la ley de ficha limpia o no? Parece que es todo a la previa de una negociación en la que cada uno pone arriba de la mesa lo que le interesa y obviamente hay intereses divergentes. A los gobernadores, al PRO, que recordemos que tiene gobernadores, les interesa discutir el presupuesto y dentro del presupuesto les interesa la habilitación y la coparticipación de determinadas partidas, además de discutir algunos temas pendientes como caja de jubilaciones, parte de la proporción de lo que antes iba destinado a la FIP, ahora a ARCA, hay cuestiones así. Y como la negociación viene dura, el gobierno tira ficha limpia, ahora dice no, las paso. Y es parte de la dinámica parlamentaria, donde además el gobierno dice, miren que si no tratamos estos temas, o no sé si convocamos extraordinarias o convocamos extraordinarias para estas cuestiones y no para las otras. Así que habrá que ver, porque de alguna manera hay una fecha tope, que es el 30 de noviembre. Sabemos que a partir de ese momento ya el Congreso solo puede sesionar diciembre, enero y febrero por la convocatoria del Poder Ejecutivo extraordinarias. Y veremos entonces si estas piezas de baile, si estos amagues, bueno, finalmente llegan a buen puerto y seguramente que en este momento que nosotros estamos conversando hay gente que está negociando y está diciendo no, vos tenés que incluir esto, no, vos tenés que sacar lo otro, tirame algo, no puede ser. Lo que no sabemos, o al menos yo no sé, es cuál será el desenlace de esas negociaciones. Gustavo, recién decías que los gobernadores están interesados en el presupuesto. Milei no tanto, por lo menos parece que al oficialismo no le importa. ¿Paga algún tipo de costo político el gobierno por tener otro año sin presupuesto o eso es algo que a la opinión pública no le interesa? Bueno, me parece que el gobierno juega con la idea de prorrogar, inclusive algunos lo han dicho, ¿no? El presupuesto del 2023. Recordemos cómo pues en 2024 no hubo presupuesto, entonces se utilizó la prórroga del 2023, lo que al Poder Ejecutivo le da muchas ventajas porque con la inflación de este año hay recursos extraordinarios que los asigna discrecionalmente. Mucho más si por primera vez en la historia se prorrogara un presupuesto ya por 2 años consecutivos. Yo creo que el gobierno sabe que probablemente eso tense la relación con la dirigencia política, pero no sé si necesariamente con una parte de la opinión pública que es la que lo respalda y que dirá, bueno, ven, los políticos no quieren ayudar al gobierno. Y el gobierno dirá, y estos políticos dirán, el gobierno no se deja ayudar, pone palos en la rueda, las acusaciones serán mutuas. Si no se logran acuerdos, dirán es por tu culpa, no, es por la tuya. Pero en algunas cuestiones es obvio que se necesita determinar, digamos, sanciones para poder avanzar. Veremos, porque estamos ya viviendo de alguna manera el 2025. Hay un año que empieza el calendario, decimos, bueno, faltan 40 días para que empiece el 2025, pero electoralmente ya comenzó y el gobierno apuesta a una fuerte confrontación, como lo viene haciendo a lo largo de este año, como lo hizo en la campaña anterior, entre lo que ha denominado la casta, los degenerados fiscales, los ensobrados, etcétera, diciendo en última instancia, quien no está conmigo está en mi contra, y quien está en mi contra de alguna manera está, como dicen quizás los sectores más
enfáticos en apoyar al gobierno nacional, está con las fuerzas de la oscuridad, no con las del cielo, está con las fuerzas del mal y no con las del bien. Yo creo que la intención está en replicar una nueva grieta que le deje dividendos al gobierno, permitiéndole, por otra parte, tratar de disciplinar a aquellos dirigentes que a veces apoyan, a veces no tanto, recordándoles que sus votos eran de ellos, pero que ahora son en realidad de La Libertad Avanza. Gustavo, en ese contexto el gobierno estaría por convocar a sesiones extraordinarias para tratar la reforma política, entre ellos la eliminación de las PASO y también una reforma del sistema de partidos políticos, de la ley de partidos políticos. El argumento que está teniendo el oficialismo es puramente fiscal, dice que es un ahorro de dinero para el Poder Ejecutivo, pero ¿cuál es la razón política de fondo para que el gobierno quiera hacer esto y en sesiones extraordinarias? En líneas generales, por supuesto que puede haber excepciones, la ley de paso siempre favorece más a la oposición que al oficialismo, porque permite de alguna manera hacer una suerte de testeo previo de cuáles son los candidatos con más posibilidades y le da una herramienta para poder justamente mejorar la performance en una elección intermedia. Ahora, cuando se sancionan cambios en el régimen electoral, uno sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan. Recordemos que las PASO fueron una iniciativa de la administración kirchnerista. Y obviamente cuando la promovieron pensaron que les iba a traer más beneficios que perjuicios, pero viendo la vigencia en estos últimos 15 años de esa ley, uno casi podría afirmar lo contrario, que en realidad para el entonces Frente para la Victoria, después Frente de Todos, las PASO fueron una herramienta que les sirvió más para consolidar la oposición de lo que entonces era Juntos por el Cambio Cambiemos que para capitalizar buenos resultados electorales del peronismo en su momento. Ahora ya tenemos una modificación aprobada que es la boleta única. Recordemos que la boleta única rige o regía solo en 5 distritos provinciales y ahora lo hará para los cargos nacionales. Pero no sabemos cómo va a terminar impactando eso electoralmente, porque muchas provincias, fundamentalmente la provincia de Buenos Aires, no adhirieron ni van a adherir al régimen de boleta única para cargos de esa provincia y hasta probablemente están dejando trascender que puedan dividir la elección. Así que a la incertidumbre o a las muchas incertidumbres que tenemos en la República Argentina en materia económica, en materia política, ahora se le sumarán el impacto que tengan estos cambios electorales y finalmente a quién terminarán beneficiando. Uno supone que a los autores, porque si no, no lo propondrían, pero a veces las intenciones son unas y la realidad después termina tomando otra derivación. De ninguna manera esto pretende ser un pronóstico, sino simplemente un escenario recordando algunas experiencias pasadas. Gustavo, te invito a pasar a la política internacional. El gobierno de Milei tiene una alineación muy expresa con los Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos días vimos, con la participación del presidente en el G20, una reunión bilateral con Xi Jinping, luego de que en la campaña lo criticara varias veces, dijo yo no negocio con comunistas, y también Argentina firmando el documento del G20 que incluía una alianza global contra el hambre. ¿Se está empezando a dar el teorema de Baglini en la política exterior del gobierno o no le quedó otra a Milei? Mira, hay 3 países que son fundamentales para la República Argentina. Brasil, nuestro principal socio comercial y además nuestro vecino. China, la nación con la cual tenemos una estrecha cantidad de vínculos. Recordemos que hay un banco chino, es decir, está presente en el sistema financiero y además tiene la presencia en el swap, es decir, es el que hace muchos años nos saca las papas del fuego reforzando las reservas brutas. Tiene una base en Neuquén, ha inaugurado una antena importantísima en la provincia de San Juan. Tiene presencia en el negocio de la comercialización de granos y además tiene ambiciones de presentarse en la licitación de la hidrovía. Si abrimos un poquito la frontera, la semana pasada inauguró en Perú el puerto de Chancay, uno de los más
importantes de la subregión. Así que con China hay que negociar. Y Estados Unidos, porque estamos en el área de influencia y hay cuestiones políticas, y el presidente además ha dicho que tiene una política de alineamiento estratégico con ese país y con Israel. Entonces, con esas tres naciones podrán tener gobiernos socialdemócratas, woke en el lenguaje de la administración libertaria, comunistas, socialistas, pero finalmente cuando termina el día tenés que terminar teniendo algún tipo de arreglos por estos vínculos estructurales que acabamos de describir. La última, Gustavo. En la escena internacional llama mucho la atención la repercusión que tiene Javier Milei en medios de prensa extranjeros, líderes políticos extranjeros. En la escena internacional, ¿qué les interesa más, Argentina como país o Milei como líder? Bueno, siempre interesan los países. A ver, más allá de que nosotros arrastramos problemas desde hace mucho tiempo, somos un país de mediana envergadura en el mundo. Obviamente no somos una potencia, pero tampoco somos de los que están en el fondo de la tabla, insisto, a pesar de nuestros malos indicadores macroeconómicos. ¿Por qué? Porque, entre otros motivos, el eje de la economía global se desplazó ya hace un tiempo de Occidente hacia Oriente. Vivimos un mundo posoccidental y poshegemónico. Oriente, léase China y la India, solo por mencionar algunos de sus protagonistas más salientes, tienen entre ellos 3.000 millones de habitantes que demandan fundamentalmente proteínas y combustibles. Nosotros tenemos esos dos insumos esenciales. Es decir, que Argentina tiene importancia independientemente de la administración que ocasionalmente, y por imperio del sistema democrático, esté a cargo del Poder Ejecutivo. Clarísimo, Gustavo Marangoni, analista político. Muchas gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando en la política nacional, pero también en la internacional. Te mando un abrazo. Fuerte abrazo para vos. Hasta luego.